En el caso de Norin Catrimán en contra del Estado de Chile, se desarrolla un proceso donde un grupo de personas de características étnicas de un grupo indígena realizan una demanda por la violación al principio de legalidad, a las normas del debido proceso, a la existencia de una aplicación selectiva frente a la legislación de una ley terrorista y la violación de derechos por la integridad personal de cada una de las víctimas relacionadas al caso, como la afectación y protección de la familia y la existencia de estereotipos y perjuicios frente a este grupo indígena. En este caso sucede que estas personas, en cuestión de una protesta social, realizaron unos incendios y unas amenazas de incendios que los llevaron a una pena condenatoria con tiempo pagado en prisión por parte del Estado de Chile y las autoridades, ya que estaban exigiendo dentro de esta protesta garantías frente a la devolución y restitución de sus tierras ancestrales, como el uso y goce de esos recursos. Dentro de este caso se relaciona también la afectación que pudo tener una de las familias, ya que uno de estos señores del grupo étnico estuvo en prisión, pero lejos del domicilio en donde se encontraba su familia, lo que no le permitía a él un tiempo con ellos y tampoco le permitían el traslado, lo que violó la protección a la familia. Y dentro de eso, pues las sentencias no tienen el debido proceso, porque para hablar de una ley de terrorismo debe haber una distinción precisa, muy precisa, en cuanto a otros contextos sancionables, es decir, a la ley penal ordinaria, ya que frente a la ley que se aplique se hace la proporcionalidad de la pena que se imponga frente a los hechos. Entonces, dentro de ese contexto, se hace la noción de la categoría sospechosa, refiriéndose así el texto de la noción de categoría sospechosa al mismo como un concepto amparado bajo un escrutinio estricto, que es un test de revisión judicial para leyes que se consideran inconstitucionales por limitar un derecho fundamental. Eso quiere decir que se delimita si estas leyes van en contra de la Constitución frente a uno de los derechos que permite. Y concluye entonces la Corte que la utilización de estos razonamientos que detonan estereotipos y perjuicios en la fundamentación de las sentencias configuran una violación al principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igualdad de protección ante la ley. Este derecho de igualdad de protección ante la ley es el que nos permite hablar de categorías sospechosas en el caso de Norin Catrimán, porque hace unos criterios de determinación como falta de objetividad, que se trate por igual las circunstancias similares y que no se infrinjan el principio de razonabilidad, una proporcionalidad y un fin legítimo de la norma, lo que solicita para las partes que no se hagan juicios sin haber hecho precisiones sobre lo aplicable y sobre los hechos considerablemente relevantes jurídicamente, y que se haga una proporcionalidad frente a la ley que se está aplicando y la sanción que se va a imponer, con el fin de tener una legitimidad en la norma que permita la igualdad ante la ley. Sin embargo, por ser parte de una distinción de grupos minoristas, no se pueden dejar los derechos, es decir, que no pueden generar privilegios de un grupo u otro solamente por favoritismo, y tampoco pueden vulnerar sus derechos por ser parte de una minoría, lo que hace hablar de categorías sospechosas a la Corte como aprender a llevar estos casos y darles realmente la importancia que merecen en los grupos minoristas y permitirles el acceso a los derechos y a la protección de estos. Y frente a eso, entonces, la Corte soluciona el problema jurídico haciendo una reparación directa a las víctimas, dejando sin efecto las condenas penales impuestas
poniendo en la libertad personal de las víctimas que se encontraban en prisión y obligando al Estado al cumplimiento de esto bajo la revisión constante de las medidas aplicadas y medidas de rehabilitación y satisfacción, es decir, medidas que garanticen el acceso gratuito de las víctimas a instituciones médicas y psicológicas para quienes lo requieran, y medidas de satisfacción como la publicación del resumen de la sentencia elaborada en los periódicos y radio, becas de estudio que permitan a los grupos recuperar una parte de esos ingresos perdidos durante el tiempo que no pudieron trabajar por estar privados de su libertad. Y de todas maneras, frente a la privación de la libertad que se hizo por las condenas, la Corte también estipuló que se había violado un derecho porque no se había completado la justificación correcta sobre los medios probatorios que se hicieron para imponer estas prevenciones y para rechazar las solicitudes frente a traslados, frente a libertades provisionales y frente a reconocimientos de garantías dentro del penitenciario para las víctimas.